que se cumpliera la ley de conservación de la energía, en donde pues la potencia que nos da alguna de las fuentes de voltaje, pues está siendo consumida por el resto de los elementos del circuito. ¿Sí? Bueno, antes de pasar con los otros ejercicios, que vamos a seguir trabajando el día de hoy con circuitos de un solo lazo, vamos a revisar el concepto de los cables. Como recordarán, pues la idea de un cable es eh, que tenga una muy poca resistencia, idealmente que la resistencia de ese cable sea de cero. Sin embargo, pues obviamente en la práctica esta resistencia no va a ser propiamente de cero, si bien es un valor muy pequeño, sí tiene un valor distinto de cero. ¿Sí? Vamos a revisar entonces algunos de los de las situaciones que se pudieran presentar con estos cables. ¿Sale? Bueno, vamos entonces a ver, permítanme un momento. Vamos entonces a revisar esta parte de los cables. Me están preguntando aquí por el chat que si podríamos revisar el ejercicio de plataforma. Se los dejé para ayer en la noche, ¿no? Si no me equivoco. No tengo presente ahorita el... Sí, profe, bueno, de hecho cerró ayer en la noche, sí. Ajá. Bueno, vamos a resolverlo por si hay alguna duda. A ver, nada más que ya me hice bolas un poquito aquí con los documentos. Fue este documento, ¿no? Sí, profe. Sí, Es ese. Este ese mero. ejercicio para entregar. Se les pedía determinar la corriente IX y el voltaje BX. Ok. Bueno, vamos a revisarlo entonces. Un minutito. Bueno, ahí ya lo están viendo, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Ok, entonces se nos pedía determinar pues estos valores BX y la corriente IX, ¿sí? Estos dos parámetros. Y pues estos eran los datos que conocíamos. Tenemos aquí los valores de 8 ohms, 10 ohms, 4 ohms, 2 ohms y pues una fuente de 60 volts que energiza todo y esta de 5 amperes. Bueno, esta medición que se nos está dando aquí, que tiene un valor de 5 amperes. Bueno, ¿qué es lo que podríamos calcular ya con los datos que tenemos? ¿Por dónde podríamos? El voltaje de la resistencia de 8. Ok, como vemos, esta corriente de 5 amperes viene definida en sentido de izquierda a derecha. Por lo tanto, aquí tendríamos un voltaje. ¿Sí? Vamos a ponerle voltaje de nuestra resistencia de 8 ohms. Y va a entrar por el positivo y salir por el negativo. ¿Sí? Necesariamente. Entonces, podemos aplicar la ley de Ohm.
para calcular el voltaje de nuestra resistencia de 8 ohms, como pues aplicando la ley de Ohm, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Bueno, lo ponemos completo para que no haya dudas. La corriente que está fluyendo por esta resistencia son justamente los 5 amperes y está siendo multiplicado por los 8 ohms que tenemos presentes aquí en esta otra, o bueno, el valor de la resistencia, ¿no? Entonces tendríamos 40 volts. ¿Sale? Aquí tendríamos entonces, igual aquí ya le quito este voltaje y le ponemos los 40 volts. Lo dejo en rojo para que se vea qué es lo que vamos calculando, ¿no? Aquí calculamos ya los 40 volts. Ya una vez que tenemos los 40 volts, ¿qué otro paso podríamos seguir? Calcular la corriente que pasa por la resistencia de 10 ohms. Ajá, para calcular la corriente en la resistencia de 10 ohms, ¿qué otro parámetro necesitaríamos? Podríamos utilizar la ley de voltajes con la malla, con esa malla chiquita, que es la forma, Sí. la fuente de voltaje, la de 8 y la de 10. Así es. Para el voltaje ya de Ok, la corriente. entonces determinamos el voltaje en la resistencia de 10 a partir de la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Sale? Entonces, habíamos dicho que para establecer los voltajes, o más bien la polaridad de los elementos, pues íbamos a tomar por donde sale la corriente, ¿sí? Si estos 5 amperes vienen para acá, pues lo más probable es que en nuestra resistencia de 10, pues vengan de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, nos quedaría de esta manera. Así de que aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff, tendríamos más 60 volts, que sería el signo positivo, los 60 volts, menos 40 volts, y menos el voltaje en la resistencia de 10 igual a 0. Aquí ya estamos cerrando nuestra trayectoria. ¿Sale? Entonces, de aquí el voltaje en la resistencia de 10 sería igual a 20 volts. Bueno, posteriormente, ya una vez que tenemos el voltaje, con la ley de voltajes de Kirchhoff, pues podemos saber la corriente que está circulando en esta resistencia. ¿Sale? Entonces, utilizando de nueva cuenta la ley de Ohm, vamos a tener este voltaje de 20 volts. Bueno, vamos a ponerlo todo. La corriente en la resistencia de 10 sería igual al voltaje entre la resistencia, y esto sería igual a 2 amperes. ¿Sí? Entonces, aquí de este lado vamos a tener un voltaje de 20 y una corriente hacia abajo de 2 amperes. ¿Sí? Es hacia abajo porque pues entra por el positivo y sale por el negativo.
Luego, si a este nodo, por este lado están entrando 5 amperes y saliendo 2, pues podríamos calcular la corriente que va por la de 4 ohms. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, para esto podemos hacer bueno, vamos a llamarla nodo A, ¿sí? Y aquí, para el nodo A, aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff y tengo que las que entran, es decir, la de 5 amperes, así como los definimos, vamos a ponerle signo positivo de la que entra, menos los 2 amperes, menos la corriente en la resistencia de 4, es igual a 0. Esta sería la corriente presente en la resistencia de 4. De aquí, pues nuestra corriente en la resistencia de 4 ohms sería igual a 3 amperes. ¿Sale? Bueno, con esto, pues podemos calcular la pérdida de voltaje o la caída de voltaje que tenemos en esta resistencia, ¿sí? Tendríamos entonces aquí el voltaje para esta resistencia. Vamos a ponerle aquí para la resistencia de 4 ohms. Tendríamos el voltaje según la ley de Ohm. Me quedaría como voltaje de la resistencia de 4 como la corriente por la resistencia, donde la corriente pues fue justamente esos 3 amperes que acabamos de calcular por la resistencia de 4 y aquí tendríamos 12 volts. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué podríamos hacer ahora? Pues se puede usar otra vez ley de voltajes, ¿no? Para la segunda malla, que sería la del medio. Y para calcular la Ajá. corriente que pasa por la resistencia de 2 ohms. Ok. Igual que hace rato, primero calculamos el voltaje presente en nuestra resistencia de 2 ohms y posteriormente ya calcularíamos su corriente, ¿sí? Entonces, de nueva cuenta vamos a implementar nuestra ley de voltajes de Kirchhoff ahora para la resistencia de 2 ohms. A ver, aquí hay una pregunta. ¿Por qué para el nodo A? A ver, permítanme, se me borró. ¿Por qué para el nodo A le puso menos a los 2 amperes? Recuerden, es la sumatoria algebraica de las corrientes presentes en un nodo, debe de ser igual a 0. Esto quiere decir que le vamos a asignar un signo positivo a las corrientes que entran y un signo negativo a las corrientes que salen. Como planteamos aquí, bueno, la dirección de 5 amperes está entrando al nodo A y como planteamos la corriente de la resistencia 4 y la
corriente de la resistencia de 10, estas dos corrientes iban saliendo. Como ven aquí en las flechitas, pues indican que van saliendo del nodo. Es por eso que estas dos corrientes, tanto la de 2 amperes como la de la resistencia 4, quedan negativas. ¿Sale? Entonces, ya resolviendo esta ecuación, pasamos del otro lado mi corriente de la resistencia 4 y me queda pues 5 menos 2, 3 amperes. ¿Sale? Bueno, entonces les decía, habría que determinar ahora el voltaje en nuestra resistencia de 2 ohms a partir de la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces vamos a ponerle aquí para la resistencia de 2 ohms. Ya tenemos asignados los signos, ¿sí? Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Así de que, pues, ya podríamos establecer nuestra ecuación. Vamos a tomar ahora, lo voy a poner de otro color, los signos por donde salen la corriente, tal y como lo hemos venido manejando. Y para esto mi ecuación me quedaría entonces como más 20 volts, que serían el voltaje presente en la resistencia de 10 ohms, luego menos el voltaje presente en la resistencia de 4 ohms, que calculamos de 12, luego menos el voltaje en la resistencia de 2 ohms, y esto debe de ser igual a 0. Despejando, vamos a tener que el voltaje en la resistencia de 2, pues es igual a 8 volts. Entonces aquí vamos a dejar 8 volts. Y con esto, pues podemos calcular la corriente que está circulando por la resistencia de 2 ohms. ¿Sí? Entonces, ahora con la ley de Ohm, también seguimos analizando la misma resistencia de 2 ohms. Vamos a tener que su corriente va a ser igual al voltaje entre, pues justamente esos 2 ohms. Voltaje de la resistencia R2 entre 2 ohms. Esto va a ser igual a 8 volts entre 2 ohms. Igual a 4 amperes. ¿Sale? Bueno, ¿cuál sería el siguiente paso? A este punto ya habríamos encontrado Bx, porque ahora, por ejemplo, tomaremos la última malla y se supone que la sumatoria de los voltajes es igual a 0. Entonces, si la resistencia que tenemos es igual a 8 volts, quiere decir que ¿cómo se llama? El voltaje de Bx sería de 8 volts. Así es. De hecho, aquí está definido el Bx como el voltaje presente en esa fuente de corriente. Sin embargo, como pueden ver, en la parte superior tenemos un cable que se supone está al mismo potencial. Y en la parte de abajo, pues el otro cable que también debe de estar al mismo potencial. O bien el voltaje Bx se podría ver como el paralelo con nuestra resistencia de 2 ohms. Recuerden, al final de cuentas podemos llegar a la misma conclusión por diferentes caminos. Podemos ver que nuestra fuente de corriente está en paralelo con nuestra resistencia
Entonces, ya habíamos visto previamente que si está en paralelo, pues es el mismo voltaje. O bien, también como nos comentaba su compañera, pues podemos hacer la sumatoria de esta última malla, la sumatoria de voltajes de esta última malla, y con eso pues encontrar el Bx. Con cualquiera de los análisis, pues deben de llegar que el voltaje en la resistencia R2, es igual al Bx. Bueno, y finalmente, pues nos faltaría determinar la corriente que está fluyendo por la fuente de corriente de Ix. Como pueden ver, la corriente, la flecha de nuestra fuente está apuntando hacia arriba, por lo que estaría entrando al nodo, ¿sale? Y pues podríamos aplicar la ley de voltajes, la ley de corrientes de Kirchhoff a este nodo para determinar al final de cuentas la magnitud de esta corriente. Sabemos que aquí están entrando, por la resistencia de 4 ohms, están entrando 3 amperes. Por la resistencia de 2 ohms, están saliendo 4 amperes. Y pues ya nada más nos restaría el último punto. Entonces vamos a llamarlo nodo B. Y aquí lo definimos. Para el nodo B, también vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Sí? Igual aquí me equivoqué en la ley que les puse, ¿no? Aquí era ley de corrientes de Kirchhoff también. Para el nodo B, aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff, vamos a tener que está entrando tanto IR4 como IX, van a ser positivos porque están entrando, y está saliendo la corriente de la resistencia de 2. Entonces esta la vamos a poner como negativa. Y con esto pues tendríamos 3 amperes positivo más Ix menos 4 amperes es igual a 0. Despejando, Ix sería igual a 1 ampere. Y con esto pues ya estaríamos llegando a los dos valores que se nos pedían. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda. Es que, bueno, a mí pues me salió todo mal porque en la clase pasada nos había dicho que 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 todos los elementos que están en paralelo tienen el mismo voltaje. Entonces yo cuando saqué o sea, que eran 20 volts en la resistencia de 10 ohms, creí que serían esos mismos 20 volts para la resistencia de 2 ohms porque, pues bueno, yo pensé que estaban en paralelo. Y pues desde ahí me fui todo mal. Ajá. Para que estén en paralelo, necesitan que sus conexiones estén sin ningún otro elemento. Por ejemplo, igual voy a hacer unas anotaciones aquí. Si quitáramos esta resistencia y aquí pusiéramos un cablecito, ahí sí estarían en paralelo, la resistencia de 10 ohms y la de 2 ohms. Pero si está una resistencia conectada aquí, pues entonces ya no están en paralelo, que sería nuestro caso tal cual, ¿no? Como está en mi resistencia de 4 ohms, ahí se rompe el paralelo que podría existir entre la resistencia de 10 y la de 2, ¿sí?
Lo mismo ocurre cuando tenemos resistencias en serie. Por eso es muy importante que les quede muy claro esta situación. Por ejemplo, si no estuviera esta resistencia, ¿sí? La resistencia de 8 y de 4 estarían en serie, porque aquí no hay ningún otro elemento. Nada más están conectados entre ellos con están compartiendo una terminal. Entonces, para este caso, la resistencia de 8 y la resistencia de 4 estarían en serie, pero en nuestro circuito no se puede considerar en serie porque del nodo donde se unen esos dos está saliendo esta. Entonces aquí ya no quedarían en serie. Y lo mismo aplica para el paralelo. Como les decía, si aquí tenemos un cable entre estas dos, pues entonces ahí sí quedan en paralelo. Esta de 10 y esta de 2. Pero si existe un elemento, ya sea aquí como esta resistencia en la parte superior o acá en la parte inferior, pues se rompe ese paralelo, ¿sí? O bien, por ejemplo, este de 4 con la de 2 no están en serie porque tenemos del otro lado la fuente de alimentación. Si quitamos la fuente de alimentación, esta de aquí, entonces sí tenemos en serie la de 4 y la de 2. Esta es la única forma en que dos elementos pueden estar en serie, que nada más tengan un nodo en común y que de ese nodo no tengan otros elementos. ¿Sí? Espero que haya quedado un poquito más claro esa parte. Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces, les decía al inicio bueno, ¿alguna otra duda sobre este ejercicio? Ya ninguna, profe. Les decía sobre el cable. Al final de cuentas, estamos considerando que el cable no está consumiendo ninguna energía y visto como los potenciales que revisamos previamente, vimos que aquí pues íbamos a tener 60 volts y estos mismos 60 volts iban a llegar a la otra terminal del cable. Al final de cuentas, estos cables o estos alambres, la idea es que no consuman energía. Es decir, que si en la fuente tengo 60 volts, a la salida del cable voy a tener los mismos 60 volts. ¿Qué es lo que le ocurre al cable? Pues que vamos a tener una diferencia de potencial en el cable de 0, porque en una terminal vamos a tener 60 volts, en la otra también 60 volts, y 60 menos 60, pues me quedaría de 0 volts, ¿sí? Vamos a suponer ya un sistema un tanto más práctico. Como recordarán, los cables generalmente vienen unidos. A ver, igual déjenme ponerlo de color rojo, de color negro, ¿sí? Nuestros cables vienen unidos, que sería como un 8. Déjenme hacer el dibujito. Aquí tenemos un cable, va viajando así visto de costado. Tendríamos el otro cable, pero tenemos un pequeño recubrimiento plástico
que pues evita que estos dos cables se junten y entre ellos, pero además con algunos otros elementos, ¿no? Fuera de este cableado. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando estamos energizando una lámpara? Vamos a poner aquí, de este otro lado, el símbolo de un foco, una lamparita. Y de este lado, pues, vamos a ponerle una batería, por ejemplo. ¿Sí? Ahí tendríamos que siempre va a estar conectado el cable, perdón, el foco a nuestra batería. ¿Qué es lo que ocurre? De manera teórica, pues si aquí tenemos un potencial de 10 volts, van a estar llegando íntegros a esta terminal del cable, del foco. Y por el otro lado, si tenemos 0 volts, aquí en la batería, si tenemos 0 volts, también estarían llegando íntegros a la otra terminal del foquito. Entonces, le estaríamos aplicando una diferencia de potencial de 10 volts al foquito y pues obviamente encendería. ¿Sale? Bueno, esto es de manera ideal o de manera teórica. Sin embargo, sobre todo ya cuando hablamos de distancias considerables, vamos a tener aquí una determinada resistencia, que esta resistencia pues es un valor pequeño. Vamos a decirle, no sé, por ejemplo, 0.9 ohms, por decir algo, ¿sí? Que aquí estemos viajando 2 metros y la resistencia del cable ahora ya no va a ser de 0, sino que va a ser de 0.9. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que esto pues va a tener eh, una pérdida de potencia, ¿sí? Si tenemos aquí presente una resistencia, este circuito equivalente pues sería, o más bien el circuito equivalente sería una pequeña resistencia del cable y acá la resistencia del foco, por decir aquí 10 ohms y aquí de 0.9 ohms. Como pueden ver, pues la resistencia del cable todavía es mucho menor que la resistencia del foco. Entonces, pues la mayor cantidad de potencia estaría consumiéndose en el foco, ¿sí? En este sentido. Pero a pesar de que es poca la resistencia en este cable, en el momento de que está circulando por él una corriente, pues vamos a tener una cantidad de potencia, como recordarán, I cuadrada por R, lo que vimos previamente. Entonces, si por ejemplo aquí ya hacemos el cálculo, esta corriente sería igual a esos 10 volts entre 10.9. Estarían circulando 0.91 amperes. Por lo tanto, si nosotros multiplicamos a esta corriente I cuadrado por R, bueno, igual lo ponemos completo, estaríamos consumiendo aquí de este lado 0.75 watts. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar con estos 0.75 watts? Habíamos visto que la potencia era el cambio o la transformación de la energía eléctrica a otras formas de energía. Esta potencia se va a disipar en forma de calor.
en forma de calor. Y ya cuando tenemos una sobrecarga o un valor muy alto de corriente, lo que puede pasar es que este recubrimiento empiece a calentarse a tal grado que llegue a derretirse. Si se derrite, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que estos dos cables se pueden llegar a tocar, ¿sí? Entonces, si estos cables se llegan a tocar, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cortocircuito. Ajá, se le llama un cortocircuito. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que tenemos una resistencia pequeña y la corriente siempre va a buscar el camino más corto. De hecho, de ahí se llama cortocircuito. Entonces, en lugar de irse hacia el foco y encenderlo, pues se va a ir por el camino más corto, que sería pues este de aquí, ¿no? Y con esto pues vamos a calcular ahora la corriente que va a circular por este cable. Eh, nos queda menos de un minuto, entonces si gustan detenemos aquí y reiniciamos la sesión, por favor.